eso nos tiene reunidos el día de hoy en la tarde. Katy, ¿se observa la diapositiva? Sí, se observa. Perfecto. Vamos a empezar. Entonces, voy a empezar con una parte introductoria, luego vamos a ir avanzando poco a poco en algunas malformaciones específicas. ¿Ya? Así se estructura la clase. Las malformaciones congénitas son anormalidades anatómicas que se encuentran en el momento del nacimiento. Entonces, ya con esto vamos deslindando, ¿no?, de dos términos importantes. Una cosa es deformación y otra cosa es malformación. Por ejemplo, si tenemos un recién nacido, ¿no?, que nace con la oreja, una alteración, puede ser la microtia, que es una oreja pequeña, o la anotia, la ausencia del pabellón auricular, ¿no? Esto sería una malformación, a diferencia de la deformación, que es algo que se formó bien, pero por una causa externa, una noxa externa, hace que lo que se formó bien puede terminar deformándose. Ejemplo, un pie sambo, ¿no? Un pie sambo se formó bien, pero por efecto de que sea un útero pequeño o una pelvis incompatible, este pie puede tomar una conformación aberrante y puede incluso llegar a la artrosis de la articulación. Entonces eso sería, por ejemplo, una deformación. Las malformaciones ocurren en el 2 al 3% de los recién nacidos vivos. La mayor parte resultan de una interacción entre factores genéticos y ambientales. La OMS dice que cada año 276.000 recién nacidos fallecen durante las primeras 4 décadas en el mundo debido a estas anormalidades congénitas. Los trastornos congénitos más graves son las malformaciones cardíacas, los defectos del tubo neural y el síndrome de Down, ¿no? Las malformaciones cardíacas pues tenemos múltiples, ¿no?, las famosas comunicaciones interauriculares, etcétera, etcétera. Los defectos del tubo neural también, ¿no? Tenemos ahí a los mielomeningocele, ejemplo, ¿no?, la espina bífida oculta. Y el síndrome de Down, que viene a ser cuando ya un síndrome de Down ustedes le hacen un cariotipo, ya se convierte en una cromosomopatía. Las anormalidades congénitas pueden tener un origen, como dijimos, multifactorial, puede ser genético, infeccioso o ambiental. En muchos casos es muy difícil identificar la causa. Es posible prevenir algunas anormalidades congénitas, ¿no? Si es que hay, por ejemplo, se pueden tomar medidas de prevención, ¿no?, como la vacunación, una ingesta adecuada de ácido fólico para evitar, por ejemplo, los defectos del tubo neural, la ingesta de yodo para evitar los problemas de hipotiroidismo, ¿no? Puede también a la madre dársele suplementos, ¿no?, así como los cuidados prenatales adecuados. Las anormalidades congénitas son en muchos países causas importantes, ¿no?, de mortalidad infantil, enfermedad crónica y de discapacidad. A nivel mundial, ¿cómo se distribuyen, digamos, en forma general, ¿no? Malformaciones congénitas del sistema nervioso central, solo por mencionar algunas, ¿no? Anencefalia, encefalocele, microcefalia, espina bífida. Del ojo, del oído, de la cara y el cuello. Entonces tenemos el entropio, las micro y macrooftalmias, o sea, ojos grandes, ojos pequeños, las cataratas congénitas, el colpoma del iris, la ausencia congénita del pabellón auditivo, ya les decía, eso se llama anotia, las orejas supernumerarias, hay mamelones preauriculares. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no?, de un defecto los defectos del tubo neural, cuando están en la parte, en el poro inferior y en el poro superior, ¿no?, el poro distal. Entonces, en el neuroporo caudal podemos encontrar la espina bífida abierta o una espina bífida cubierta también cerrada, ¿no? Cuando es en la parte superior podemos encontrar el encefalocele o la craniosquisis, ¿no?, la anencefalia,
o también la inglencefalia, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de anencefalia, ¿no? Donde no hay cráneo, ¿no? Comentarles, ¿no? De que la anencefalia en el colegio médico ya se ha determinado que uno no puede, desde el punto de vista médico, hacer esfuerzo porque estos pacientes sobrevivan. Les comento esto porque en alguna oportunidad tuve la oportunidad de ver un niño, dos veces, ¿no? Vi dos niños anencefálicos conectados a ventilador mecánico. Entonces, esto es una falta ya también contra la ética, ¿no? Esto ya se llama el encarnizamiento terapéutico. Entonces, no se puede estar a un niño que nace con anencefalia colocándolo a ventilador mecánico. ¿Cuál es el futuro de este niño? No vamos a hacer de que estos niños más adelante sobrevivan, ¿no? Pueden vivir varios meses, ¿no? Pero no por eso vamos nosotros a contribuir, ¿no? A que se prolongue una vida que definitivamente no tiene ningún tipo de futuro. En esos casos, lo único que tenemos que tomar es una actitud expectante, obviamente mucho apoyo emocional, mucho apoyo psicológico a los padres, ¿no? Pero no se puede estar sometiendo a los pacientes, por ejemplo, a ventilación mecánica. La craneorraquisquisis, ¿no? Que viene a ser la presencia de anencefalia con un defecto cognitivo de la columna vertebral, y sin meninges que cubren este tejido neural, ¿no? Esa es la raquisquisis o craneorraquisquisis. Esto igual, ¿no? Un problema de craneorraquisquisis, un problema de inglencefalia, ¿no? Ese es raro y es un complejo defecto del tubo neural que se caracteriza por una retroflexión extrema de la cabeza. Puede estar con un grado variable de raquisquisis también. El cráneo está siempre cerrado, ¿no? En este caso. También tenemos los encefaloceles, ¿no? Que pueden ser frontales, nasofrontales o pueden ser occipitales, ¿no? Una bífida no solamente puede ser a nivel lumbosacro, también puede ser a nivel cervical, ¿no? Y puede estar cerrada o abierta, ¿no? Puede contener el tejido meningio, ¿no? También puede ser a nivel torácico, también puede ser a nivel lumbar. Y la más común que siempre hemos visto a nivel sacro, ¿no? Que puede ser cerrada también o abierta. A veces esta se asocia con hidrocefalia o sin hidrocefalia. En el sistema circulatorio, obviamente ya tenemos la transposición de los grandes vasos, la tetralogía de Fallot, el síndrome de Eisenmenger, las valvulopatías congénitas. Del sistema respiratorio tenemos la atresia de Coanas, laringomalacias, quistes pulmonares, secuestros pulmonares, hipoplasia y displasia pulmonar, fisura del paladar y labio leporino, entre otras. Tenemos, por ejemplo, esto, ¿no? Que viene a ser por defectos en los arcos branquiales, en la unión del segundo arco branquial, ¿no? Entonces aquí tenemos la hendidura paladar, puede afectar el paladar duro y el paladar blando, ¿no? Entonces esa es una hendidura del paladar. Esa hendidura del paladar puede ser completa o incompleta, ¿no? Dependiendo si afecta al paladar duro y al paladar blando. El labio fisurado, ¿no? Que puede ser también bilateral o unilateral, ¿no? Y a veces simplemente es un labio fisurado, un labio leporino, sin compromiso del paladar. A veces podemos encontrar las dos cosas, ¿no? Tanto labio leporino junto con el paladar hendido. En el sistema digestivo tenemos macroglosias, atresia de esófago, hernias del hiato, divertículo de Meckel, atresia de los conductos biliares, enfermedad quística del hígado, del páncreas anular. También de los órganos genitales, ¿no? Ausencia o quiste torsión del ovario, útero bicorne y bicorne, ausencia congénita de la vagina, himen imperforado, testículos no descendidos, hermafroditismo y pseudoerotismo. Aquí, por ejemplo, tenemos un onfalocele, ¿no? Cuyo contenido tiene un saco que está con amnios y en su interior están todos los intestinos. También puede haber otros órganos. La gastrosquisis, que más bien no tiene saco que lo envuelva, no hay un saco amniótico, simplemente los intestinos están expuestos al medio externo, ¿no? Este tejido, este contenido abdominal
que está herniado puede estar enmarañado y cubierto por un material fibroso grueso, pero esa membrana no se parece a la piel. Entonces esto es una gastrosquisis. Aquí la conducta básicamente es, una vez que tenemos un niño así, hay que envolverlo en una bolsa estéril. De preferencia lo que hacíamos nosotros era una bolsa de transfusión sanguínea, la cortábamos con una tijera y metíamos, como tiene sustancia anticoagulante, introducíamos todas las vísceras dentro de esta bolsa de transfusión y con eso lo cubríamos, ¿no? Porque en la anterior, aquí no hay problema, aquí tiene, digamos, una membrana que lo cubre, ¿no? Pero lo protege. En cambio, aquí es serio, hay que tratar de mantener vital ese tejido, ¿no? Obviamente a veces esto se asocia también a malformaciones intestinales, entonces hay que tratar de mantener la mayor cantidad de tejido vital para poder reparar el daño, ¿no? En el sistema urinario podemos encontrar la agenesia renal, síndrome de Potter, enferma quística de riñón, hidronefrosis, supernumerarios, persistencia del uraco, divertículo congénito de la vejiga. A nivel del sistema osteomuscular, el biplano congénito, el PCAP, la luxación congénita de la cadera, la dolicocefalia, plagiocefalia, escoliosis congénita, el tórax excavado, entre otras. Por ejemplo, tenemos la famosa el problema de la hipospadias y epispadias, ¿no? Entonces, tenemos un hipospadias que tiene los subtipos, ¿no? Y pueden haber a lo largo de toda la línea media, ¿no? Tanto del escroto como del glande. También tenemos la polidactilia, la sindactilia, la ausencia congénita de los miembros superiores e inferiores, la focomelia, la craneosinostosis, el hipertelorismo, la condroplasia, el síndrome de Ehlers-Danlos. Ausencia congénita del brazo y del antebrazo en presencia de las manos, ¿no? La focomelia. Puede también haber ausencia a nivel de los dedos, ¿no? Uno o varios dedos. La ausencia o hipoplasia del pulgar con el resto de los dedos intactos, ¿no? Entonces acá tenemos casos en los que los dedos están fusionados. ¿Cuál es el mecanismo de las enfermedades genéticas? Pueden ser monogénicas o mendelianas, pueden ser cromosómicas, pueden ser con herencia no mendeliana o pueden ser multifactoriales. Dentro de las monogénicas o mendelianas, obviamente se sigue pues la ley, ¿no?, de Mendel, que es una herencia autosómica dominante. La manifestación de este gen depende de su expresividad y su penetrancia. Hay obviamente la mitad de posibilidades para cada embarazo. Si no se hereda el gen afectado, no pasa a su progenie, menos severas que las autosómicas recesivas, ¿no? Ejemplo, la condroplasia, la esclerosis tuberosa. Autosómicas recesivas, ninguno de los padres es afecto, pero ambos padres son portadores. La posibilidad de que tengan un hijo con enfermedad es de 1 en 4. La posibilidad de que él sea portador es de 1 en 3. Por análisis del DNA es posible determinar si uno de los progenitores o uno de los hijos es portador. Ejemplo, la fibrosis quística. Dada el cromosoma X, son enfermedades recesivas, ¿no? Son más frecuentes que las dominantes. Está presente este gen en uno de los dos cromosomas X de la mujer, ¿no? Cuando el gen afectado es recesivo, el gen normal previene la expresión del gen anormal. Debido a que el cromosoma ya tiene mucho menos material genético, si el varón hereda el cromosoma X de la madre con el gen anormal, puede estar afectado. La posibilidad es de 1 en 4, que su niño será afectado. Ninguna de las mujeres es afectada, pero el 50% es portadora. Ejemplo, la hemofilia A y B, la distrofia muscular tipo Duchenne, la mucopolisacaridosis tipo 2, el síndrome de Lesch-Nyhan. Las enfermedades cromosómicas, que son ya un recién nacido con algún tipo de anormalidad, ocurre aproximadamente en 1 de cada 200 nacimientos, aunque muchos de estos pacientes son normales, fenotípicamente. El 50% de los abortos implica una anormalidad cromosómica. Aquí vemos
anormalidades cromosomiales estructurales, ¿no? Ya que tenemos la no disyunción, la translocación, la deleción, las inversiones, los cromosomas en anillo, las duplicaciones, las inserciones. Y por los números anormales de cromosomas, que vendrían a ser las poliploidías, las trisomías y los mosaicos. Esto lo pueden revisar más adelante. Ahí tienen ustedes la no disyunción, que es la falta de separación de un par de cromosomas. Es la causa más común de síndromes cromosómicos. Aquí las trisomías suelen ser resultado de una no disyunción meiótica. La mayoría de los sujetos presentan un fenotipo específico y consistente, dependiendo del cromosoma afectado. Ejemplo, el síndrome de Down. Entonces, un niño al inicio fenotípicamente es catalogado como un síndrome de Down, pero cuando ustedes ya le hacen el cariotipo ya se puede convertir en una trisomía 21, ¿no? Ese es algo más específico. En el síndrome de Down por no disyunción, durante la meiosis en uno de los progenitores, los dos cromosomas 21 no se separan. Al fertilizarse, estos dos cromosomas se unen al cromosoma simple 21 del otro progenitor, usando 3 cromosomas. En ocasión, ya saben, transferencia del material cromosómica de un cromosoma a otro, frecuencia de 1 por cada 500 seres vivos. Puede ser heredable o puede aparecer de nuevo. Las translocaciones robertsonianas consisten en la fusión de dos cromosomas acrocéntricos. El cromosoma de la translocación está formado por los brazos largos de dos cromosomas unidos, por lo que el recuento de cromosomas resultante será solo de 45. Los portadores de una translocación robertsoniana suelen tener un fenotipo normal, mayor riesgo de abortos y de descendencia normal. Muchos de estos síndromes no tienen hallazgos clínicos clásicos y puede ser muy difícil su diagnóstico. La lesión, cuando se pierde un fragmento del cromosoma, generalmente se localiza en los extremos del cromosoma y suelen asociarse con retraso mental y malformaciones. El síndrome de Cri-du-Chat, en el cual se perdió el material del extremo del brazo corto del cromosoma 5. Lesiones requieren que el cromosoma se rompa en dos puntos. El fragmento roto se invierte y se une al mismo cromosoma, una frecuencia de 1 por cada 100 nacidos vivos, y pueden ser pericéntricas o paracéntricas. Las pericéntricas afectan a cada cromosoma, excepto al 12, 17 y 20, y las paracéntricas afectan solo el material cromosómico de un brazo, de un cromosoma, y se han documentado casos en los cromosomas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 y X. Suelen ser normales, pero tienen mayor riesgo de abortos y de descendientes con alteraciones. En anillo son muy raros, pero se han encontrado en todos los cromosomas humanos. El fenotipo oscila desde un retraso mental y múltiples alteraciones congénitas hasta fenotipos normales o casi normales, dependiendo de la cantidad del material cromosómico que se ha perdido. Duplicaciones y la presencia de material genético extra del mismo cromosoma. Puede ser el resultado de la segregación anormal o en portadores de translocaciones. Y las inserciones se producen cuando un fragmento de un cromosoma se rompe en dos puntos y se incorpora una rotura en otro. Ahora, los síndromes por rupturas cromosómicas pueden ser espontáneos o bien inducidas por diversos agentes ambientales y diferentes técnicas. Las rupturas se observan en la anemia de Fanconi, síndrome de Bloom, incontinencia pigmentia, síndrome de Werner. Hay documentos donde se hablan de roturas y redisposiciones no aleatorias en los cromosomas 7 y 14, por ejemplo, en la ataxia de la quiroplasia. Los números anormales de cromosomas X y Y, tales como el síndrome de Turner, ¿no?, o de Klinefelter, es un tipo común de esa anormalidad. El más común es el síndrome de Turner, sexo femenino, es la pérdida o parte de uno de los cromosomas sexuales o de todo. El 50% tiene la fórmula 45X, y la otra mitad tiene diversas alteraciones de un cromosoma sexual. La frecuencia es de 0,4 por 1000 nacidos vivos. El Klinefelter tiene un cariotipo masculino con un cromosoma extra, es 47XXY. El fenotipo es masculino, muy difícil de diagnóstico durante el periodo neonatal. Dos características pueden ayudarle, ¿no? La sinostosis del radio cubital y genitales anormales, tales como el pene corto y la criptorquídea. Muchos otros síndromes en los que existe un cromosoma X extra, ¿no? Estos individuos representan a menudo un mosaico. En todos estos síndromes, el número de alteraciones aumenta a medida que crece el número de cromosomas X. También existen alteraciones del cromosoma Y. Lo más frecuente es el varón XY, en el cual aparece uno por cada 1000 recién nacidos vivos. Son individuos altos, pueden tener algunos problemas de conducta. El síndrome del cromosoma X frágil es la causa más común de retraso mental genético en varones. El lugar frágil localizado sobre el brazo largo distal del cromosoma X
en XQ273 asociado a este síndrome. El diagnóstico se realiza mediante estudios de ADN. Este se debe a una expansión alélica, es decir, un cambio del tamaño de una célula. Es el término utilizado para describir un individuo que tiene dos líneas celulares. Los mosaicos de líneas germinales se refieren a la presencia de mosaico en las células germinales que se encuentran en las gónadas. Hay también enfermedades con herencia no mendeliana, y tenemos la herencia mitocondrial, la impronta, las mutaciones dinámicas o expansión de tripletes, y las de herencia multifactorial, ¿no? Estas se producen por una interacción entre genes predisponentes y factores ambientales. ¿Cómo valoramos a un niño, a un recién nacido, desde el punto de vista de su clínica y de su dismorfología? Ante un niño con dismorfias, debemos nosotros de tratar de encasillarlo si estamos frente a una malformación mayor, que es un defecto que repercute de forma importante en la función de un órgano, por ejemplo, el labio leporino, el defecto del tubo del cierre neural, defectos del cierre del tubo neural, defectos del cierre del tubo neural. Las malformaciones menores no tienen consecuencias médicas ni estéticas, afectan al menos al 4% de la población, por ejemplo, los mamelones preauriculares, la polidactilia, una comunicación interventricular pequeña. Y otra cosa son las variantes de la normalidad, que estas no tienen consecuencias médicas ni estéticas y se presentan en un número elevado de individuos. Por ejemplo, el surco palmar único que se ve en el síndrome de Down, pueden tenerlo personas totalmente normales en una sola mano, ¿no? Son variantes de la normalidad. El epicanto también es una variante de la normalidad. El acrinodactilia, o sea, pueden ser expresiones de problemas mayores, pero si son únicos, simplemente son variantes de la normalidad, ¿no? A veces son de presentación familiar, pero no tienen ninguna repercusión en la función o en la parte estética de un organismo. La asociación. La asociación son entidades biológicas reales que suponen la existencia de múltiples anomalías idiopáticas de la blastogénesis. La secuencia. Las secuencias existen patrones de malformaciones múltiples que son el resultado de una cascada de hechos aparentemente no relacionados, pero que proceden de un único defecto primario. Por ejemplo, la secuencia del deporte tiene una agenesia o hipoplasia renal, con escasa o nula fabricación de orina, lo cual va a dar lugar a un oligoamnios. Este oligoamnios da lugar a una hipoplasia pulmonar. El niño tiene una facies especial y tiene contracturas articulares porque ha habido un oligoamnios, ¿no? Entonces se llama el síndrome de sinesia fetal. Esto es una secuencia, es decir, hay un hecho que desencadena otras alteraciones, ¿no? Y el síndrome es cuando un conjunto de anomalías se dan repetidamente de una manera determinada. Se dice que es un síndrome del griego correr juntos. Entonces, para remarcar, malformación, pueden ser mayores o menores, las variantes de la normalidad, las asociaciones, las secuencias y los síndromes, ¿ya? Los defectos primarios se producen por deformación, disrupción, displasia o malformación. Entonces aquí nuevamente para aclarar los términos. Deformación, distorsión de fuerzas mecánicas, ¿no? Distorsión que por fuerzas mecánicas producen sobre una estructura por lo demás normal alteraciones. Entonces, en los embarazos gemelares, en el útero bicorne, podemos encontrar deformaciones. Disrupción es la destrucción real de un tejido previamente normal, que origina defectos estructurales. Ejemplo, por causa de la anoxia, por causa de hemorragia o causa de infección. Ahí se produce una disrupción. Displasia es la normal organización o función celular de un tejido determinado en todo el organismo, que da lugar a manifestaciones estructurales que se manifiestan clínicamente. Ejemplo, la condroplasia, la osteogénesis imperfecta. La malformación se reserva para aquellas anomalías estructurales causadas por el fallo de uno o más mecanismos embriológicos. Son causas intrínsecas. Y hay alteraciones en la proliferación, diferenciación, migración, fusión y muerte celular, todo ello en una determinada secuencia para cada órgano o campo del desarrollo. Los defectos primarios, no se olviden, deformación, disrupción y malformación. Esto va a ser pregunta de examen, así es que por eso lo recalco. Principales características de los defectos primarios aislados, dijimos, ¿no? Malformación, deformación, por ejemplo, y disrupción. Comparando entre estos tres, la frecuencia, mucho más frecuentes son las malformaciones que las deformaciones y las disrupciones.
La etiología de la malformación es multifactorial, a diferencia de la deformación que es extrínseca o intrínseca. Y la disrupción puede deberse a fenómenos de infección, teratógenos o roturas amnióticas. El momento de la aparición de la malformación obviamente es en el periodo embrionario. La deformación es fetal y la disrupción puede ser en ambos periodos. La recurrencia de la formación es variable, ¿no? Generalmente va de un 2 al 5%. La deformación depende de la causa que lo origina y la disrupción es muy baja, ¿no? Tasa de índice de recurrencia. El pronóstico de la malformación, según posibilidad de corrección, la deformación es buena, ¿no? El pronóstico puede ser una corrección ortopédico-quirúrgica, y también en la disrupción según la posibilidad de corrección que se presenta. El origen de los síndromes polimalformativos pueden ser, dijimos, ambiental, por teratógenos, a nivel genético, puede ser cromosómico, monogénico, mendeliana, no mendeliana, y también puede ser de causa desconocida. Entonces, siempre tenemos que partir de la historia clínica, debe realizarse una historia clínica del paciente, siempre evaluando toda la familia, con un detallado árbol genealógico, una historia obstétrica adecuada, evaluar enfermedades maternas, consumo materno de medicamentos o drogas. Dentro de la exploración, hay que observar siempre las proporciones corporales, como vimos ayer, por ejemplo, también en la parte endocrinológica. Hay que ver si hay hemihiperplasia, por ejemplo, en caso de neurofibromatosis, o hemihipoplasia, por ejemplo, el síndrome de Pollard. Este es un esquema diagnóstico, un algoritmo, ¿no? Para evaluar los defectos prenatales del desarrollo, ¿no? Si tenemos un defecto prenatal del desarrollo, puede ser un defecto primario aislado, malformación, deformación, disrupción, o pueden ser defectos múltiples del desarrollo, una secuencia, una asociación con un síndrome polimalformativo. Entonces, no siempre es bueno, ¿no? Cuando a veces yo he visto historias de niño dismórfico, o sea, ¿con eso qué estamos diciendo? O sea, está bien eso para el diagnóstico, ese para alguien que, digamos, está en un establecimiento de salud muy, muy lejano, ¿no? No tienen idea de lo que está viendo. Pero para un médico, para que ustedes no sean profanos de la medicina, tienen que tener por lo menos la idea clara, ¿no? Estamos frente a una malformación, frente a una deformación, una disrupción, una secuencia, una asociación o un síndrome. Entonces, esto es importante que ustedes, cuando ustedes estén frente a un niño, valoren esto. No todos los niños son dismórficos, porque en realidad no están diciendo nada con eso. Estamos haciendo una orientación diagnóstica, ¿no? En la piel hay que evaluar, obviamente, la pigmentación, ¿no? Si hay hiperpigmentación, la enfermedad de Wilson, si esta piel tiene alteraciones difusas, irregulares en cuanto a su pigmentación, puede ser una incontinencia pigmenta. Si hay manchas café con leche, neurofibromatosis, ¿no? Máculas hipopigmentadas, esclerosis tuberosa. Si hay una hipopigmentación difusa o en parches, la hipomelanosis de Ito. El pibaldismo y el vitíligo, que son también por ausencia de la producción de melanina, ¿no? La piel fina en el síndrome de Ehlers-Danlos, y la lipoatrofia, que es en el ileprechanismo. Disculpen un minutito. Aló, señor Telles, estoy en clases, ¿lo puedo llamar después? Ah, ya, sí, le he mandado sobre el voucher por 1000 soles, debe contar de caja chica. Ya, ok. Ya, ya. Ya, lo llamo. Tenemos que podemos tener la piel engrosada, ¿no? Como en el caso del síndrome Hurler, la hiperkeratosis, ¿no? En la keratosis palmoplantar, la ichtiosis, una piel que tiene la famosa, niños pescado, la piel laxa, en la cutis laxa, la piel hiperextensible en el Ehlers-Danlos, que también se asocia con articulaciones hiperlaxas, la presencia de vesículas en la piel, ¿no? La epidermolisis bulosa, la cutis marmorata que vemos en el síndrome de Down, una piel reticulada, los hemangiomas capilares y cavernosos, como en el caso de Sturge-Weber, el nevus flammus en el síndrome alcohólico fetal. A ver algunas alteraciones, ¿no? Por ejemplo, la aplasia cutis, la vemos aquí, ¿no? Aquí vemos los niños que son la epidermolisis bulosa, acá tenemos lesiones vasculares como el Sturge-Weber, ¿no? Aquí tenemos una piel hiperlaxa, ¿no? Con síndrome de Ehlers-Danlos. En el cráneo podemos tener micro o macrocefalias, la forma de los cráneos son diferentes, ¿no? Puede tener la dodicocefalia, braquicefalia, que es la braquicefalia característica del síndrome de Apert de Guzón, la turbicefalia, que es el cráneo alto, el síndrome de Lejalde, Gardner,
la plagiocefalia, que es un cráneo asimétrico, y la trigonocefalia, que es el cráneo en forma de triángulo. Y aquí los tenemos, ¿no? La normocefalia, la braquicefalia, la trigonocefalia, la oxicefalia, la dolicocefalia y la plagiocefalia. Esta plagiocefalia, por ejemplo, debido al cierre prematuro de una sutura coronal o de la lambdoidea, la dolicocefalia pierde cierre primario de la sutura sagital, en la trígono el cierre prematuro de la sutura metópica. En la oxicefalia, cierre prematuro de todas las suturas. En la cara se debe explorar la región ocular para ver casos de lo que es el hiperterorismo, que es el aumento de distancia entre las pupilas, como el síndrome de Arsford, o el hipotelorismo, como se ve en la holoprosencefalia. El sinofris, que es la falta de solución de comunidad entre ambas cejas, se ven en el Cornelia de Lange. La anoftalmia, que es la ausencia del globo ocular. La microoftalmia en el síndrome de Lowe. La cripoftalmia o abléfaro es la situación de ojo oculto por la piel en el síndrome de Fraser. La blefarofimosis, disminución de la apertura palpebral en toda su extensión. A veces también la inversión del tercio externo del párpado inferior y las cataratas congénitas. Acá tenemos, por ejemplo, un sinofris. Fíjense ustedes la continuidad de las cejas, ¿no? Este es un Cornelia de Lange. Aquí tenemos las cataratas congénitas. Acá tenemos la falta de apertura de los párpados, ¿no? Una blefarofimosis. Aquí tenemos los ojos rasgados, ¿no? Que tienen su epicanto, ¿no? Epicanto inferior, ¿no? Hay diferentes formas de epicanto, puede haber epicanto superior e inferior o mixto, ¿no? Epicanto externo también a veces no hay, ¿no? Entonces, esto es una fase típica de un niño con síndrome de Down. En las orejas se dice que son de implantación baja cuando están por debajo de la línea que une ambos campos internos. Es un signo muy específico y frecuentemente ilusorio. Ejemplo, pues, ¿cómo hacemos para que haya implantación baja de las orejas? Tras una línea imaginaria del ángulo interno al ángulo externo y que esta línea pase en dirección hacia el occipital. Trazando esa línea yo veo si la oreja está debajo de esa línea, serán orejas de implantación baja. Ojo que las orejas también pueden tener rotaciones, pueden haber rotaciones externas, rotaciones internas, ¿no? Dependiendo de cuál sea la alteración en la orejita. Puede haber también la microtia o anotia, que es la oreja pequeña o la ausencia, como el síndrome de Treacher-Collins, la oreja grande en el síndrome de X frágil, la oreja en copa en el síndrome de Down, orejas protruidas en la trisomía 18, la oreja rotada posteriormente, el síndrome de Turner, los apéndices o palomas preauriculares en el famoso síndrome de Waldenham, el hoyuelo de prerraíz del hélix, ¿no? A veces en el surco del óvulo, el síndrome de Beckwith-Whiteman. Aquí tenemos, miren, los hoyuelos preauriculares, ¿no? Una microtia con rotación anterior de la oreja. Acá también tenemos un apéndice preauricular. En la nariz hay la rhimia, la polirrhimia, las probóscides, ¿no? La nariz bífida. No confundir la probóscides con el onfalocele, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el onfalocele frontal. La atresia de las narinas son extremadamente raras y suelen ser esporádicas. También hay atresia de coanas. A veces hay niños que nacen con atresia de coanas. No hay pase de aire por la fosa nasal, ¿no? Hay que intervenirlos. La nariz ancha, corta y con narinas antevertidas en el síndrome de Robinson, la nariz en pico o hipotricosis microoftalmia en el síndrome de Hallermann-Streiff, puente nasal ancho con nariz picuda en el síndrome de Rubens-Taibbi, el puente nasal deprimido, las narinas antevertidas y filtro largo, síndrome de Williams. En la cavidad oral podemos ver hendiduras labiales o labio leporino, ya lo hemos visto hace un ratito, ¿no? Que pueden ser completas, incompletas, unilaterales o bilaterales, pueden abarcar el labio superior o el labio inferior, y pueden estar acompañadas o no de hendidura palatina, las cuales pueden ser de paladar duro o de paladar blando. Los labios finos en el síndrome de Cornelia de Lange, como hemos visto hace un momentito. Y ustedes miren los labios como es en el Cornelia de Lange, son labios delgados, las fosas nasales están antevertidas, la nariz picuda, ¿no? Hay el famoso sinofris, las cejas son extremadamente largas, ¿no? La implantación del cabello, fíjense ustedes, una frente muy pequeña, ¿no? Y la implantación del cabello también es baja en la parte posterior.
Entonces, también tenemos los labios gruesos en el síndrome de Coffin-Lowry, las hendiduras palatinas sin labio leporino, el síndrome velocardiofacial, la nodontia, ausencia de dientes, la displasia ectoderma hipohidrótica, la hipodoncia, los dientes pequeños, dientes grandes, la lengua grande, macroglosia o microglosia, la lengua escrotal, característica del síndrome de Down. Entonces acá vemos, por ejemplo, ¿no? Fíjense ustedes, acá tenemos un labio leporino con paladar hendido completo, ¿no? Acá tenemos una apertura, ¿no?, de la cavidad oral más allá de lo normal, no se ha terminado de cerrar aquí este arco branquial, acompañado, fíjense ustedes, de estas apéndices preauriculares, a veces como hoyuelos. Esto corresponde a un Golden Heart, síndrome de Golden Heart. En el niño con síndrome de Down, la macroglosia, ¿no? Acá tenemos la micrognatia, ¿no?, que también, por ejemplo, se ve en muchas otras alteraciones, muchas malformaciones. En el cuello, si tenemos un cuello corto, por ejemplo, en el síndrome de Turner, Noonan, trisomía 13, displasia espondilopropicial, en el triple fail. Cuando el cuello está unido por una membrana, el famoso cuello alado, en el síndrome de Turner, en el síndrome de Noonan, en el síndrome de Down puede haberlo, en la trisomía 18. Senos o hendiduras branquiales a lo largo del esternocleido mastoideo, asociados a sordera y mamelones preauriculares. En el esqueleto, polidactilia, sindactilia, clinodactilia, camptodactilia, dedos afilados, dermatoglifos, uñas hipoplásicas. Hay que evaluar cómo está el tamaño de las extremidades, que hemos visto hace un ratito. Entonces podemos tener aquí una focomelia, ¿no?, una melia, fíjense ustedes aquí, de miembros inferiores y de miembro superior derecho, con focomelia del izquierdo. Aquí tenemos unos miembros totalmente deformados, ¿no?, y de igual manera en esa otra fotografía. Laboratorio, obviamente, tiene que hacerse en estos pacientes un estudio de cariotipo, ¿no? Se puede hacer en la sangre, puede hacerse en la piel, el muestro de tejido para extracción del DNA y evaluar sus células o líneas celulares, la radiografía, la tomografía, la resonancia magnética, la hibridación influorofluorescente. Hay que hacer un estudio para infecciones y enfermedades metabólicas, a veces biopsia y, en último de los casos, necropsia. Tenemos un cariotipo de un paciente normal, ¿no?, que puede tomar muestras de líquido amniótico y hacer también un estudio en líquido amniótico de las velocidades coriónicas. Se puede hacer una biopsia. Es una microfotografía fluorescente que muestra 3 señales de hibridación indicando la presencia de distromía hacia 3 y 18-21, de acuerdo a la zona empleada, de un cariotipo espectral de una mujer normal. Entonces, en resumen, hablaremos de que las malformaciones son generalmente de origen genético, originadas en el periodo embrionario. El riesgo de recurrencia es alto, del 1 al 25% o más. Las displasias, igual que el anterior, con un riesgo de recurrencia del 25%, o muy bajo si se trata de una mutación reciente. Las disrupciones, originadas en el periodo embrionario fetal, riesgo de recurrencia bajo, siempre hay que buscar la causa ambiental, los teratógenos, la disrupción vascular, y las deformaciones originadas en el periodo fetal, ¿no? Diferente pronóstico según la deformación sea de origen extrínseco, que tiene un riesgo bajo, o intrínseco, si el riesgo de recurrencia más alto. Vamos a ver algunas aquí, por ejemplo, la condroplasia. La condroplasia se caracteriza por estatura corta, ¿no?, extremidades cortas, dorso nasal bajo, estrechamiento caudal del conducto medular espinal, lordosis lumbar muy marcada, mano corta, dedos de longitud similar, casi todos los dedos tienen la misma longitud, y tiene cierto grado de hipotonía. Entonces, aquí tenemos una imagen donde tenemos una característica que es una acondroplasia. Con una radiografía, como ayer también les mencioné, obviamente se va a hacer el diagnóstico, ¿no? Vamos a ver el engrosamiento de las epífisis de los huesos largos. El síndrome de Apert se caracteriza por una acrocefalosindactilia. Acá tenemos una craniosinostosis irregular, una hipoplasia mesofacial. Vemos aquí la carita del niño, ¿no?, que está un poco desarrollada, una frente prominente. Sindactilia, fíjense ustedes, falange distal de primeros dedos de manos y pies anchos, la facies es una facies aplanada, el húmero es corto, sufren de atresia esofágica, aplasia pulmonar, asociados también a comunicación interventricular. El síndrome de Beckwith-Whiteman
Aquí vemos macroglosia, onfalocele, macrosomía, citomegalia de la suprarrenal fetal, ojos prominentes con hipoplasia infraorbitaria, nevoflamio, prognatismo mandibular, fisura en el lóbulo de la oreja, riñones grandes, policitemia, hipoglicemia, criptorquidia, también hernia umbilical. La condrodisplasia punctata o síndrome de Conradi se caracteriza por enanismo, déficit mental variable, asimetría de los cuerpos vertebrales, fontanela anterior amplia, hipertelorismo, micrognatia, sindactilia, polidactilia, pie sambo, luxación congénita de cadera, cardiopatía congénita, huesos largos proximales, cortos y contracturas articulares. El síndrome de Cri-du-Chat, el famoso Cri-du-Chat. Peso bajo, crecimiento lento, el famoso llanto de maullido de gato, tienen déficit mental, hipotonía, microcefalia, hipertelorismo, fíjense ustedes aquí, los ojos muy separados. Y venga, ¿cómo se diagnostica el hipertelorismo? Se mide la distancia interpupilar, ¿no? Y si esta supera el límite, ¿no?, para la edad, pues ahí se habla de hipertelorismo. Epicanto, fíjense ustedes aquí en los ojitos, un epicanto superior en ambos ojos. Hendiduras palpebrales antimongoloides, ¿no?, a diferencia del Down, que los ojos rasgaditos hacia arriba, estos son rasgaditos hacia abajo. Puede tener estrabismo, orejas de inserción baja. Miren, acá hacemos el trazo de este ángulo interno con el ángulo externo de la línea, y obviamente la oreja está de implantación baja. Se asocia también con cardiopatías congénitas y con surco simiesco, es pliegue simiesco en la palma de la mano. El Cornelia de Lange. El Cornelia de Lange, talla corta, retraso mental, hipertónicos, llanto débil, ¿no? Cuando lloran se escucha una voz muy apagada, microbraquicefalia, cejas pobladas, el famoso sinofris que les había comentado, ¿no? Hay continuidad, no hay separación de las cejas. Las fosas nasales antevertidas, el labio superior delgado, labios delgados en realidad y vuelto hacia abajo. Hay micrognatia, hirsutismo, surco simiano y micromelia. El síndrome de Down, que es uno de los que hemos visto a nivel mundial, uno de los más frecuentes, ¿no?, que hay retraso mental, occipucio plano, pabellones auriculares displásicos, surco simiesco, facies ancha y plana, epicanto, paladar elevado y estrecho, ¿no? Acá vemos, miren, el característico, ¿no?, los ojos rasgaditos, el epicanto, el hipertelorismo ocular, ¿no?, las fosas nasales antevertidas, ¿no?, los pabellones auriculares de implantación baja, ¿no?, el surco simiesco, podemos ver aquí en la manito, ¿no?, tiene una facies característica, ¿no?, el paladar elevado y estrecho, boca abierta, la macroglosia, ¿no?, y es una lengua tipo escrotal, manos y dedos cortos, fíjense ustedes aquí esta manito, ¿no?, es casi cuadrada, clinodactilia del quinto dedo, ¿no?, hipoplasia de la segunda falange del quinto dedo también. Bien, cardiopatías congénitas, ¿no?, generalmente tienen comunicaciones auriculoventriculares, atresia o estenosis a nivel gastrointestinal, se asocia con la enfermedad de Hirschsprung, pelvis displásica, hipotonía muscular, excesiva separación entre el primer dedo del pie con el resto de los pies. El primer dedo del pie, el dedo más grande del pie, este dedo, el primer dedo, lo tiene más separado que el resto. Son una de las características importantes en el síndrome de Down. El Teacher-Collins o disostosis mandíbulo-facial, encontramos hendiduras palpebrales antimongoloides mucho más marcadas, fíjense ustedes, la hipoplasia malar, la hipoplasia mandibular, el coloboma del párpado, ¿no?, aquí podemos verlo, la ausencia parcial o total de las pestañas inferiores también, ¿no?, hay malformaciones de los pabellones auriculares, sordera de conducción, microftalmia, macrostomía o microstomía, atresia de coanas, fisura palatina. La osteogénesis imperfecta son de estatura pequeña, extremidades muy cortas, arqueamientos de los huesos, fontanelas anchas, huesos wormianos. Los huesos wormianos, ustedes recordarán por anatomía, son huesos supernumerarios, ¿no?, en el cráneo. Les doy un dato. En el libro de Testila-Tarriet, en el tratado de anatomía de Testila-Tarriet, mencionan
que en la raza inca hay un hueso gordiano de más en forma de sol a nivel del hueso occipital. Yo esto lo he podido comprobar cuando ustedes vayan a los museos, tengan la oportunidad de ver un cráneo de nuestros antepasados, de la raza inca. Es cierto, van a encontrar que muchos de ellos tienen hueso gordiano a nivel occipital en forma de sol. Esto es una curiosidad, ¿no?, anatómica que se encuentra en la raza inca. El Pectus carinatum o excavatum, ¿no?, también se puede encontrar en una osteogénesis imperfecta, articulaciones hiperextensibles, hipoplasia de la dentina, ¿no?, o erupción tardía de los dientes, escleróticas azules, que es lo característico. Cuando ustedes vean unas escleras azules, ¿no?, hay que descartar problemas de osteogénesis imperfecta o cardiovasculares. La sordera y también la hernia inguinal y umbilical están asociadas a esta osteogénesis imperfecta. El síndrome de Potter, que ustedes ya lo hemos mencionado antes, se caracteriza por una agenesia renal, oligoamnios, amnios dudoso, hipoplasia pulmonar, compresión fetal, facies, encontramos hipertelorismo, puente nasal ancho, micrognatia, implantación baja de las orejas, pliegue suborbitario, artrogliposis, genitales anormales, malformaciones digestivas. Smith-Lemli-Opes, el famoso Smith-Lemli-Opes. Son niños pequeños de crecimiento detenido, aideticis mental, microcefalia, pabellones auriculares de implantación baja, epicantos internos, estrabismo, fosas nasales antevertidas, como en este caso los dos niños tienen sus fosas nasales antevertidas, tienen micrognatia, ¿no?, el maxilar inferior muy pequeño, surco simiesco, sin dactilia, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, tenemos un segundo y tercero del pie fusionados, esto se llama sindactilia, la criptorquidia de la ausencia de testículos y pospadias, puede haber acrocianosis, fisura palatina y también polidactilia. Acá también se observa una sindactilia en ambos pies, ¿no? El síndrome de Sturge-Weber, que se caracteriza por hemangiomas, ¿no?, de la arachnoides y la vía madre, asociado a alteraciones del sistema nervioso central, con convulsiones, déficit mental, puede haber hemangiomas cavernosos, coloboma del iris, oídos externos anormales. El síndrome de Patau, o trisomía 13. Aquí se caracteriza por una holoprosencefalia. Ahora les voy a enseñar qué es una holoprosencefalia. Las crisis apneicas, déficit mental, sordera, microcefalia, fontanelas ensanchadas, microftalmia, labio leporino, hélices anormales de implantación baja, piel de nuca laxa, surcos simiescos, uñas hiperconvexas, camptodactilia, talón posterior prominente, criptorquidia, útero bicornio. Entonces esto es lo que vemos en un niño de trisomía 13. Voy a pasar un ratito para que vean que es una holoprosencefalia. Este es una holoprosencefalia, fíjense ustedes. En holoprosencefalia no hay cuerpo calloso, es una sola cavidad única del cerebro, ¿no?, que está ocupada por líquido, poco desarrollo del tejido cerebral, ¿no?, sobre todo compromete la sustancia gris, ¿no?, y es prácticamente una sola cavidad, sin comunicación de los ventrículos laterales, ¿no?, prácticamente es una cavidad llena de agua. Eso es una holoprosencefalia. Tenemos la trisomía 18, ¿no?, que se caracteriza por retraso mental, hipertonía, dólico o microcefalia con occipucio prominente, posición del primer y cuarto dedo sobre el segundo y del quinto, hiperterorismo, pabellones de implantación baja, micrognatia, se asocia con comunicación interventricular y persistencia del ductus arterioso, contracturas musculares, arteria umbilical única, divertículo de Meckel, riñón en herradura, hipoplasia de los labios mayores, y pies enmecedora o pie equino. Síndrome de Turner, estatura baja, hay disgenesia ovárica, linfedema congénito de manos y pies. Quiero contarles aquí una breve historia para que no se vuelva a repetir. Una vez encontré en un hospital X a un paciente, ¿no?, que tenía síndrome de Turner y que un colega le había indicado furosemida. ¿Cómo va a indicar furosemida en un síndrome de Turner? Cuando pregunté a qué cosa se debía, me dijeron que era porque estaban, quería
quería disminuir los edemas. Ese no es un edema, es un linfedema, dependiente del sistema linfático. Ahí no tiene nada que ver la furosemida, la retención hídrica, ¿no? O sea, hay que ser un profano de la medicina para recetar furosemida a un paciente con síndrome de Down. El tórax ancho, pezones hipoplásicos, orejas prominentes, maxilar estrecho, mandíbula pequeña, pterygium coli, cúbito valgo. Acá el cúbito valgo es eminente, ¿no? Ustedes al paciente le dicen que estire sus bracitos y van a ver esta forma, esta angulación que toma, ¿no? El cuello alado, ¿no? Es característico, ¿no? Esto es importante, el cuello alado y el cúbito valgo, y la talla baja, ¿no? Cuarto metacarpiano, metatarsiano corto, uñas estrechas, nevos pigmentados, riñón en nervadura, cortación de aorta, ¿no? Y el síndrome alcohólico fetal, miren, aparentemente es un niño normal, pero tiene poco crecimiento pre y postnatal, tiene retardo mental, microcefalia, base nasal ancha, hendidura palpebral corta, lactosis palpebral, puede haber filtro prominente es esto, ¿no? Esta hendidura que tenemos del labio superior con la raíz, perdón, con la base de la nariz. La luxación de cadera, pobre coordinación motora y tiene también tremores. El síndrome de Pola, que es una braquidactilia o sindactilia, dedos cortos, defectos del músculo pectoral, no se desarrolla, deformaciones de la costilla y la famosa escápula alada, ¿no? El Klinefelter, cara redonda, barba escaso nula, constitución enucoide, ¿no? Ausencia de vello masculino, tiene pues tendencia a la ginecomastia, a la osteoporosis, a la hipoplasia testicular y tiene un pubis femenino. La sucesión Baxter, que son anormalidades vertebrales, de ahí viene la V de asociación de alteraciones vertebrales, la A viene de atresia anal, la C de alteraciones cardíacas, la T y la E de fístula traqueoesofágica, la R de alteraciones renales y la L de anormalidades de los miembros. Entonces, esta asociación Baxter, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la hipoplasia de la pared abdominal con amplia herniación inguinal bilateral y la malformación de la extremidad inferior izquierda, cortamiento con artrogliposis de rodilla y malformaciones distales. Detalle de la malformación distal de la extremidad inferior izquierda, duplicidad del primer dedo del pie, sindactilia y pies equinovaros no reductibles. Es de la famosa asociación Baxter. Aquí tenemos un caso de la mencefalia, focomelia, la hidranencefalia, en la cual no hay tejido cerebral, todo es agua. Y tienes una cabeza muy grande, ¿no? Llena de líquido, no hay materia gris ni blanca, ¿no? La oloprosencefalia, que les dije, sí, aquí hay materia, pero muy delgada. La incontinencia pigmenti, el meningo mielocele, el pie varo, la sindactilia, diferentes formas de sindactilia, la sirinomelia, el epicanto, el labio leporino que hemos visto, el onfalocele. Muy bien, esto para mencionarles algunas de las malformaciones, parece un atlas de terror, pero así es. Sería bueno que lo revisen, que ustedes con detalle. Muy bien, Katy. Creo que era hasta las 3 la clase. Sí, hasta las 3:30. Hasta las 3:30, bien. Entonces, no sé si tuvieran alguna pregunta. Tenemos entonces algún tiempito para preguntas. Doctor, una consulta. ¿Sí? ¿Cuáles malformaciones son las más frecuentes en Arequipa, por ejemplo? Ya. Aquí en Arequipa lo más frecuente que tenemos son los niños de síndrome de Down. El síndrome de Down es muy frecuente. ¿Por qué se produce básicamente? Porque aquí tenemos un tema de que se presentan este síndrome de Down en madres añosas o en madres muy jóvenes, ¿no? Entonces, es muy frecuente, al igual que en el resto del mundo, ¿no? El síndrome de Down,
las malformaciones cardiovasculares, ¿no? Aquí tenemos las alteraciones a nivel de cardíacas, ¿no? Lo más frecuente a nivel cardíaco tenemos los famosos ductus arteriosos persistentes, los CIB y los CIA, ¿no? El CIB que vendría a ser la comunicación interventricular y el CIA que vendría a ser la comunicación interauricular. Recuerdo que alguna vez en la clase de cardiología, yo les voy a mostrarles un esquema de las malformaciones cardíacas. En una clase que nos dieron, el doctor hablaba, me decía, acá estoy hablando sobre el CIA. Entonces decía, por si acaso en esta clase no hay ningún izquierdista, ¿no? Porque después me va a acusar de agente de espionaje, decía. Entonces, recuerdo mucho eso como una anécdota, ¿no? Pero al inicio pues yo no lo entendía muy bien, ¿no? Pero eso es lo que tenemos más en Arequipa, ¿no? El tema de las malformaciones cardiovasculares. Y en cuanto a otros síndromes, tenemos también los síndromes de Turner, el Cri-du-Chat, el Cornelia-de-Lange, ¿no? Esas son, digamos, las más frecuentes. Sí, es como les mencioné al inicio, ¿no? Y también, obviamente, los mielomeningoceles, los encefaloceles, ¿no? Sobre todo mielomeningoceles, sobre todo a nivel lumbosacro, ¿no? Pocas veces vemos a nivel torácico o a nivel cervical, pero se pueden encontrar. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, y bueno, a lo largo de su experiencia, ¿usted cuántos casos de mielomeningocelia ha visto? Wow. Mielomeningoceles. Sí, hemos visto. Mira, yo he trabajado en 2 departamentos, en 3, ¿no? Ayacucho, Tacna y Arequipa. Les voy a contar. Una vez cuando estaba haciendo mis ceros en Ayacucho, nos llegó un ecógrafo. Y este ecógrafo era un ecógrafo, obviamente, de primera generación, ¿no? Y allí pude aprender a hacer ecografías por necesidad, porque estaba el ecógrafo ahí y había, obviamente, que hacer controles prenatales. Entonces, aprendí, ¿no? Me autoenseñé cómo. Obviamente tuve que tener un libro, ¿no? Que me ayude para guiarme, pero básicamente los conceptos de anatomía, ¿no? Tener la anatomía bien clara en nuestro cerebrito. Y prendí el ecógrafo y empecé a hacer ecografías, ¿no? Entonces, obviamente, como les dije, con un libro que me ayude al inicio, ¿no? Leyendo poco a poco. Y al final, recuerdo que llegué a hacer, habré hecho más de 1000 ecografías. Muchísimas más. Por día habré hecho una docena de ecografías, así, de 12 a 15 por día. Entonces, más de un año hemos hecho más de 1000. Y logré hacer mediante ecografía diagnósticos digamos, de si el producto era masculino o femenino, ¿no? Entonces, es factible, ¿no? Es factible que uno pueda hacer este tipo de estudios ecográficos, ¿no? Y poder determinar el sexo del producto. Y recuerdo que tanto le empecé a dar que ya empecé a lograr incluso hacer diagnósticos intraútero de defectos del tubo del cierre neural. Entonces logré diagnosticar mielomeningoceles intraútero. Y es factible mediante una ecografía hacerla, ¿no? Siempre y cuando hay una buena cantidad de líquido amniótico, ¿no? Porque eso ayuda mucho. Y también recuerdo que ya conforme uno va agarrando, digamos, experiencia, ya logré hacer diagnósticos de
labio leporino, ¿no? Intraútero. Entonces sí se puede. Sí se puede. Es cuestión de capacitarse y hacerlo. Es muy, muy fácil hacerlo, pero hay que, obviamente, hay que hacerlo, ¿no? Después, recuerdo también, aquí ya en Tacna, cuando hemos estado en Tacna trabajando, también hemos visto varios casos de encefaloceles, ¿no? De mielomeningoceles. Entonces, sí se puede hacer. Pero como les repito, es cuestión de que uno lo busque y se dedique a ello, ¿no? Entonces yo les recomendaría a ustedes hacer su diplomado de ecografía, sí, pero no es para estar haciéndose pasar de ecografistas, ¿no? No es esa la intención, sino es con la intención de que ustedes puedan, ya todos nosotros debemos empezar a manejar el ecógrafo como si fuese un estetoscopio. Entonces ustedes podrían llegar a hacer estos diagnósticos. Ahora, en cuanto al número, con exactitud, hay muchas tesis que han hecho, ¿no?, sobre malformaciones congénitas. Pero en cuanto al número, anualmente, el número de defectos del tubo neural por año, por lo menos deben ser, yo creo que alrededor de unos 40, 50 casos. Podríamos buscar información. Con exactitud no te voy a saber decir el número, pero por ahí oscila. Ahora, nosotros acá en el número delgado teníamos en mis épocas, cuando yo hacía residencia, 500 partos más o menos por año. Ahora, obviamente, eso se ha triplicado, ¿no? Estar al borde de los 1500, solo en este establecimiento. O más de repente, muchísimo más. Porque obviamente ya este es un hospital nivel 3-1, ¿no? Se ha ido incrementando poco a poco. Entonces, eso podríamos verlo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Sí. Con respecto al divertículo de Meckel, bueno, Sí. aparte de la clínica del sangrado, el sangrado, la obstrucción y el dolor abdominal, ¿cuál es el diagnóstico, o sea, la herramienta imagenológica o el estudio imagenológico más, con más rendimiento para diagnosticarlo? O sea, ya sea la ecografía, la radiografía, la tomografía. Ya. A ver, les voy a contar este casito porque a mí me sucedió. Un día llega un paciente a emergencia con un síndrome doloroso abdominal, ¿ya? Recuerdo bien de que yo era interno, o sea, antes en emergencia de acá del hospital, no había residente o asistente en determinada área, en la área de emergencia. Entonces, simplemente venía el residente un ratito, daba una vueltita, si es que había algo, firmaba y se iba. El asistente igual. Pues recuerdo que ese día yo estuve de guardia aquí en emergencia. Esto es un caso de la vida real, o sea que se lo voy a mencionar, ¿no? Y recuerdo que este niño llegó con un dolor abdominal. Recuerdo que cuando lo fui a examinar, encontré la fosa ilíaca izquierda. Miren lo que estoy diciendo, fosa ilíaca izquierda, dolorosa, ¿no? Ni bien le tocaba, el niño saltaba de dolor, ¿no? Pues él tenía un cuadro mínimo apendicular, pero en la fosa ilíaca izquierda. ¿Qué le llaman cuadro mínimo apendicular? Hay dolor en fosa ilíaca izquierda con presencia de signo de rebote, ¿no? Con
un dolor evidente, ¿no? Eso encontré en la fosa ilíaca izquierda. Decía, yo al momento de palpar todo, decía, pero ahora los ruidos irregulares estaban un poco disminuidos, mi niño había tenido fiebre y el dolor abdominal que era persistente, ¿no? Yo dije, pero ¿cómo va a ser una apendicitis en la fosa ilíaca izquierda? Entonces vino el asistente, la revisó y me dijo, no, me dijo, esto es un cólico, dale su simeticona, dale su, en ese entonces, ¿no? Su diosina o metropina y que se vaya a su casa. Y yo recuerdo que encontré hasta defensa muscular en la fosa ilíaca izquierda. Entonces yo dije, no, esto es una apendicitis, pero en el lado izquierdo, qué raro, ¿no? Recuerdo que por anatomía, que había estudiado en Tesila Target, recuerdo que haber leído alguna vez allí de que efectivamente uno podría encontrar un cuadro apendicular en la fosa ilíaca izquierda y no ser otra cosa más que un divertículo de Meckel. Entonces, recuerdo que estaba pasando por ahí, justo pasó el cirujano pediatra. Entonces lo llamé, doctor, le dije, ¿sabe que tengo un niñito acá? Le dije, revíselo por favor, le voy a serle sincero, le dije, doctor. A mí me parece que es una apendicitis, pero está en el lado izquierdo. Y por anatomía, doctor, se me ocurre que es un divertículo de Meckel. ¿Qué otra cosa puede ser? No, el niño no tenía sangrado, no tenía... Era un cuadro agudo, un abdomen agudo. No tenía antecedentes de dolor abdominal, había sido súbito. Me acuerdo que el doctor lo revisó todo y me dijo, sí, Johnny, me dijo, me parece igual, puede ser un divertículo de Meckel. Lo programó y lo subió a sala. Bajó el asistente que me había dado las indicaciones que le dé simeticona y homatropina y que le mande a su casa. Cuando bajó me preguntó, y el paciente me dijo, pucha, yo como interno dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le respondo? Y era una doctora pues de mucha trayectoria aquí en el hospital. Recuerdo que le dije, doctora, le dije, lo que pasa es que ha pasado por aquí el doctor Sousa, que es un cirujano pediatra, y resulta que había sido su ahijada, le dije, la mamá, a eso se me ocurrió, ¿eh? Le soy sincero, se me ocurrió así en ese momento. Había sido su ahijada, le dije, acá habían sido compadres con la mamá. Entonces lo revisó y no subió a hacer la operación. Le dije, lo están operando, parece que es un divertículo de Meckel. Ah, ya me dijo, se dio la media vuelta y se fue. Y efectivamente, cuando ya después subí, ¿no?, a averiguar qué cosa había pasado con ese paciente, efectivamente habían encontrado un divertículo de Meckel. Entonces, esto para mí fue muy aleccionador, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya más o menos había leído que por anatomía, ¿no?, a veces el divertículo de Meckel se comporta pues como un apéndice, ¿no? Obviamente es un apéndice, y puede dar toda una clínica de un cuadro de apendicitis. Entonces, obviamente, esto fue un cuadro, como les digo, una apendicitis, pero en la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Ahora, no solamente puede localizarse ahí, puede también localizarse en el hipogástrico, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta este diagnóstico, ¿no? Eh, Obviamente, ahora ya con las nuevas técnicas y nuevas ayudas diagnósticas podemos hacer uso de la ecografía, de la gammagrafía, ¿no? Pero obviamente gammagrafía ahorita acá no hay. Entonces la ecografía está ayudando muchísimo, tanto para diagnosticar cuadros de apendicitis como de divertículo de Meckel, ¿no? De repente tú has leído algo al respecto, el alumno que ha hecho la pregunta. Sí, doctor, soy Luis. Sí se había leído con respecto a eso, de que se usaba, es que yo pensaba que se podía usar, por ejemplo, una tomografía, pero leí que es un poco difícil diferenciarlo de las asas intestinales y estaba en duda por eso. Sí, sí, por eso digo, yo más que todo, las veces que hemos diagnosticado divertículo de Meckel ha sido básicamente por la clínica, ¿no? Y ahora último ya nos hemos valido de la ecografía, ¿no? La ecografía ayuda mucho. Incluso la ecografía también ayuda mucho en lo que es para la ayuda para el diagnóstico de la apendicitis aguda. Obviamente hacer una tomografía abdominal por la radiación, ¿no? Miren, esto tómenlo por favor con pinzas y hay que eh, saber expresarlo, ¿no?
La tomografía abdominal equivale a 500 placas radiográficas. Una tomografía abdominal equivale a 500 placas radiográficas de tórax. O sea, la radiación es tremenda. Entonces, ¿qué recomiendan los radiólogos pediatras? Si uno quiere hacer un estudio de partes blandas, ¿no?, a nivel abdominal, de órganos internos, lo ideal es hacer una resonancia, no una tomografía abdominal. La tomografía abdominal debe reservarse para cosas muy realmente que lo ameriten. Es mejor hacer una resonancia abdominal. Sí se puede hacer una tomografía de tórax, se puede hacer una tomografía de cráneo, ¿no? La radiación no es mucha, ¿no? Pero en una tomografía abdominal requiere más o menos equivale, como les digo, a tomarse 500 radiografías de tórax en un solo momento. La radiación es bastante. Desde ese punto de vista, hay que reservarlas, ¿no? Aquí, miren, les voy a mostrar esto de las cardiopatías. Obviamente, de repente ustedes también ya lo han revisado, ¿no?, pero podríamos verlos, como pueden ver aquí, a grosso modo. Vamos a ver, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos un anillo vascular, ¿no? Fíjense ustedes, aquí un corazón, ¿no? Tiene muy primitivo, ¿no? Esto obviamente tiene muy mal pronóstico. El hemitronco arterial, ¿no? Aquí miren la aurícula derecha, el ventrículo derecho, de ahí sale la arteria pulmonar, del ventrículo izquierdo está saliendo la aorta, ¿no? Pero aquí hay una comunicación entre la aorta con esta arteria pulmonar, entonces podemos encontrar aquí un hemitronco pulmonar. La atresia pulmonar con C y B, ¿no? Aquí la raíz de la pulmonar está muy estrechada, ¿no? Y también tiene una comunicación interventricular. La atresia pulmonar, fíjense ustedes, aquí está la salida de la arteria pulmonar, está muy estrechada, con el septo interventricular intacto, ¿no? Acá tenemos el canal atrioventricular y ostium primum, o sea, acá tenemos una comunicación auriculoventricular, ¿no? Y un defecto en la pared del ventrículo, ¿no?, en esta parte que se llama ostium primum. La comunicación interauricular, ¿no?, las dos aurículas están conectadas. La comunicación interventricular, un orificio de este tipo ya también tiene que ser ostium primum, generalmente por la localización, no el ostium secundum que está por esta zona. La coartación de aorta, ¿no?, con hipoplasia del arco aórtico, fíjense en esta aorta de aquí, ¿no?, con a este nivel una disminución de su calibre. Obviamente hay muchas coronariopatías. La doble salida del ventrículo derecho. El ventrículo derecho se comunica tanto con la arteria pulmonar como con la aorta. El drenaje venoso pulmonar anómalo parcial, es decir, cuando regresan las arterias, regresan del pulmón hacia la aurícula, debería llegar hacia la aurícula izquierda, y a veces parte drenan hacia la vena cava superior, ¿no? Entonces hay drenajes venosos pulmonares anómalos. El ductus arterioso, ¿no?, ya ustedes lo conocen, esta comunicación que queda permeable. La anomalía de Epstein, donde vemos un ventrículo derecho un poco desarrollado, una gran aurícula derecha, obviamente, con atresia pulmonar, ¿no?, con un tabique muy grueso, ¿no? La estenosis pulmonar. La tetralogía de Fallot, ¿no? La tetralogía de Fallot se caracteriza por un CIB, ¿no?, con una hipertrofia del ventrículo derecho, con una estenosis, ¿no?, de la pulmonar y un anillo pulmonar pequeño, ¿no? Y también tenemos un anillo pulmonar a veces hipoplásico. La hipoplasia del ventrículo izquierdo, la interrupción del arco aórtico. A veces encontramos también, por si acaso, dextrocardias, ¿no? La transposición de las grandes arterias, ¿no?, en la cual la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar sale del ventrículo izquierdo.
La transposición de grandes arterias congénitamente corregida, el trunco único, la valvulopatía aórtica, la valvulopatía mitral, la doble cámara del ventrículo derecho, la ventana aortopulmonar, el ventrículo único. Este es muy grave. Generalmente estos niños no sobreviven. Dentro de las cardiopatías más frecuentes, ¿no? Aquí tenemos las más características, como deben ser el CIA y el CIB, ¿no? Son muy frecuentes. Se logra determinar mediante una ecografía, ¿no? Fíjense ustedes, miren, en esta ecografía se llama Doppler color. Esta ecografía Doppler color no es porque van a ver la sangre en rojo y las venas en azul, no. Simplemente el color nos está diciendo la dirección de la sangre. Entonces, lo que es azul es una dirección, viene en dirección proximal, y lo que es la sangre en rojo, o sea, el color rojo es lo que se está yendo, va en dirección distal. Sirve justamente para ver y ver efectivamente si es que hay flujo de sangre, en qué sentido está yendo el flujo de la sangre, ¿no? De derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Entonces fíjense ustedes, aquí justamente se ve las dos aurículas, acá adelante están los ventrículos, este es el tabique interventricular, y acá se ve el tabique interauricular, pero se ve que hay una comunicación, ¿no? Un sello. Y aquí diríamos, ¿no?, de que hay una dirección, ¿no?, de izquierda a derecha. Así es como se ven las ecocardiografías, ¿no? Como vemos, ayuda mucho el color a determinar si es que hay realmente comunicación. Si fuera en blanco y negro, no podríamos ver en qué dirección va el flujo. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Actualmente, ¿cómo se trata? Por ejemplo, miren, el SEIA, ahí está, les voy a mostrar. Mediante un catéter periférico se ingresa y se pone una copita. Hay diferentes formas, ¿no? Ponen esta copa, o también suelen poner entre las aurículas, a veces suelen poner una especie de sombrilla, de paraguas, ¿no? Lo dejan aquí y eso sella la comunicación intraauricular. En la actualidad, esta intervención se hace en Lima, en el Hospital del Niño. Acá también en Arequipa ya están haciendo en Salud, y realmente con éxito, ¿eh? Va muy bien el sellado. Sí, ¿alguien quería preguntar algo? Sí, doctor. Tenía una pregunta sobre la neurofibromatosis. ¿Ya? Bueno, sus características es cuando el paciente tiene hemihiperplasia y las manchas de color café, o hay otra característica semiológica, clínica. Hay varias. En la neurofibromatosis, a ver, vamos a ver qué imagen de neurofibromatosis. En la neurofibromatosis hay dos tipos. La neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2. ¿Ya? Esta neurofibromatosis, ¿no?, se caracteriza porque además hay, primero, las manchas café con leche. Ese es uno. Dos, puede haber a nivel del iris, fíjense acá arriba, los famosos nódulos de Veitch. Pues hay alteraciones también oculares. Esta neurofibromatosis se caracteriza porque con el paso del tiempo estas manchas café con leche van protruyendo, se van haciendo papulares, ¿no? Se van haciendo papulares, ¿no? Y pueden llegar a formar verdaderos tumores cutáneos, ¿no? Doctor, no se ve la Sí. pantalla, o no sé si usted Ah, está no se ve. A ver, a mostrando. ver. Ya. Sí, Perdón, nos perdón. hemos quedado en la anterior página de Ya. cardiología. A ver, perdón. Voy a volver a compartir pantalla. Voy a volver a compartir pantalla. Aquí está. Ya. Ahora sí. ¿Ahora sí Sí, la ven? Sí. sí, doctor. Entonces, aquí ven las famosas manchas café con leche, ¿no? Por ejemplo, esta es muy característica. Aquí. Ven estas manchas café con leche, ¿no?, que así se puede ver al inicio, pero conforme pase el tiempo se van convirtiendo ya en tumores cutáneos, tumores subcutáneos, ¿no?, pápulas muy grandes, ¿no?, y después ya van tomando esta forma, ya que ya son formas más gigantescas. Entonces estos son los neurofibromas, ¿no? Y se asocia, como digo,
con lesiones también a nivel de los ojos. Entonces acá ponemos, por ejemplo, a nivel del iris, ¿no? Los nódulos de Leach, ¿no? Entonces estas son las manifestaciones oftálmicas de la neurofibromatosis. Fíjense ustedes cómo el iris pierde su conformación normal. No es como vemos aquí en un iris, ¿no? Es su radiado, ¿no? Entonces vemos estas manchas, ¿no? Que se ven ahí en la neurofibromatosis tipo 1. ¿No? Entonces son los nódulos de Leach o hamartomas en el iris, ¿no? Y también tenemos la neurofibromatosis tipo 2. Les voy a contar un día un caso justo de un paciente, ¿no? De un amigo que porque tenía ya, en el tipo 2, ¿qué vamos a encontrar? Hay alteraciones a nivel del oído, ¿no? Hay un neuroma bilateral acústico, ahí el paciente tiene neurofibromatosis con un chaboma vestibular unilateral, debe tener dos de estas alteraciones: neurofibroma, meningioma, glioma, schwannoma, catarata subcapsular posterior y calcificación cerebral. Esos son los criterios para una neurofibromatosis tipo 2. En la tipo 1 más es la afectación de tipo ocular, ¿no? Manchas de color café con leche, desde el nacimiento aparecen progresivamente en todas las extremidades, respetan el área facial, pero con el paso del tiempo se va afectando el ojito. Y ahí aparecen estas manchas de Leach, ¿no? Una mutación en el cromosoma 17 y se presenta en 1 de cada 3.000 nacimientos. Les comentaba, ¿no?, de que yo tuve un caso de una pacientita que me consultó por estas manchas café con leche. Conforme ha pasado el tiempo, ha ido afectándose su ojito, ha sido una neurofibromatosis tipo 1, ha ido afectando su cerebrito, ¿no? Entonces empiezan a tener alteraciones de ese tipo. Esa es la diferencia entre la tipo 1 y la tipo 2, ¿no? La tipo 2 afecta el oído, y la tipo 1 afecta el ojo. Obviamente con alteraciones a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Empiezan a tener, pueden tener parecias, ¿no? Parálisis. Realmente es una cosa bien complicada. ¿Cuándo sospechar de neurofibromatosis? Cuando tengan ustedes manchas café con leche, ¿no?, en las axilas, en las ingles, ¿no? Y se considera que debe ser más de 10 manchas café con leche. Si son 1 o 2, hay que observar, ¿no?, si es que aparecen más. Pero si ya tienen, así como en este caso, por ejemplo, miren este dorso, ¿no?, aquí ya pues es evidente, ¿no? Y como ven, de diferente tamaño, de diferente forma, ¿no?, de diferente intensidad de color también. Pero generalmente comprometen axilas e ingles. Ahí hay que sospechar de neurofibromatosis. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Catherine, creo que ya estamos sobre la hora. Sí, va a estar. Ya Ya van a tocaría. empezar la otra clase, ¿no? Sí, sí. Ya. A ver si de repente hubiera alguna última pregunta, un minuto de repente. Doctor, un favor, ¿me podría Sí, pasar las diapositivas de la clase de ayer y la clase de hoy para compartirlas con mis ya, compañeros? ya. Yo te las mando más tardecito, ¿te parece? Como que estoy Ya, de guardia ahora, un poquito medio complicado, pero sí te las voy a enviar. ok, doctor, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Revisen esto porque, como les digo, es importante, les va a ayudar muchísimo.
Ya, les mando ahora las diapositivas, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Sí. Muy bien. Espero les haya gustado, les haya